En la actualidad, cada uno de nosotros tiene en sus bolsillos una computadora capaz de hacer un sinfín de tareas, como escuchar música, sacar fotos, comunicarte e inclusive jugar videojuegos. Hasta hace algunos años era impensable que existiera una solución todo en uno. En paralelo a las consolas caseras y las arcades, las portátiles tuvieron su propio camino. Al principio, la juguetera Mattel sería la pionera, con los primeros juegos electrónicos portátiles de la historia. Dispositivos que mediante una animación sencilla de LEDs rojos simulaban diversas actividades. Los portátiles no eran particularmente visuales hasta que llegó la época del LCD. La manera en la que podían resolver las carencias de la pantalla era a través de audio. Tenían un código de sonidos para expandir las capacidades de lo que podían mostrarte visualmente con los indicadores en LED. Y los LEDs tenían un significado. En los juegos de Mattel portátiles, el de básquetbol, por ejemplo, tenía un sonido diferente si la anotación era de 3 puntos o de 2 puntos. Todos los juegos eran muy abstractos, las explicaciones tenían que estar completamente por fuera, tenías que aprender a jugar, tenías que aprender las reglas y el juego te iba indicando paso por paso si lo estabas haciendo bien o no. Muchísimo feedback entre el aparato y el usuario para resolver esas carencias. Eso es hasta donde llegaron los electrónicos antes de la era del LCD, antes de volverse realmente visuales. De Mattel, además de este tipo de sistemas, tuve acceso a que mis papás nos regalaron a mi hermano y a mí un par de sistemas licenciados de Dungeons & Dragons. Uno de ellos es un juego de mesa, que todo funciona por base a audio. Y las figuras las ibas poniendo y el juego sabía las posiciones de tus jugadores base en eso y sus movimientos y retroalimentaba con sonido. Y el otro es un juego de Dungeons & Dragons también que tenías que conseguir matar un dragón. En un laberinto, era una matriz, si no mal recuerdo, como de 12 por 12, o sea, eran 144 cuadros. Y había varios elementos, había flechas, había varias trampas en el laberinto, el dragón y un murciélago que te podía mover de lugar, muy similar a lo de Adventure. Es un pequeño juego portátil de baterías LR44, si no mal recuerdo. Era básicamente una pequeña computadora no general, sino especializada. Eran circuitos dedicados solo a ese juego. Esos fueron los primeros pasos y poco después se volvió a calculadoras. Muchos de los fabricantes de juguetes de esa época crearían sus propias versiones de entretenimiento electrónico para llevar. Eran dos compañías muy fuertes aquí en México. Eran Mattel y Ensueño. Chabelo precisamente anunciaba el fútbol y se me hizo curioso, nunca tuve uno, pero era así como que llamativo de, mira, es como un juego de mesa, porque en esa época mucha de la diversión que teníamos era tener un juego de mesa en la casa. Primero que también llegué a ver fue el Fabuloso Fred. Era un juego muy didáctico porque te enseñaba a memorizar patrones. Te hacía que interactuaras con toda la familia. Que no faltaba el adulto que te decía, mira, ahora te voy a poner un reto más complejo. Es una secuencia de 8, repítela. Tenías que empezar a tratar de memorizar patrones para seguir en el juego. También el que me tocó ver fue el 2XL. Realmente yo dije, esto es como una consola porque tenía cartuchos. Me acuerdo mucho también porque la voz de los cartuchos es de Jorge Arbizu, el Tato. Hago buenas preguntas y de ti la respuesta obtengo. 2XL, un robot que tenían mis primas y le ponías unos cassettes. Era como una especie de trivia. Y había unos que te contaban historias, apretabas el botón y te ibas hacia un lado, un poco como Elige tu propia aventura. En los 80s y sobre todo en México había el futbolito de plástico que vendían en las primarias o el rompecabezas de números y que atrás además venían como diferentes puzzles que podías hacer. Inclusive el gigante de los juegos de mesa Milton Bradley lanzaría el Microvision, la primer portátil en la historia con la capacidad de cambiar cartuchos. La mayoría de estas portátiles se apoyaban de gráficos que estaban impresos o tal vez hasta grabados en sus carcasas de plástico, los cuales le indicaban a sus usuarios cómo es que funcionaba el juego. Por otro lado, en Japón, el legendario ingeniero de Nintendo Gunpei Yokoi
vería a un hombre de negocios aburrido jugueteando con una calculadora en un trayecto de tren. Durante la década de los 70 sucedió el boom de las calculadoras portátiles, y Nintendo ya contaba con experiencia dentro del mercado de los juguetes, además de otros aparatos electrónicos como Duck Hunt y el Color TV Game. Con el fenómeno que se vivía en Japón alrededor de los videojuegos, era lógico que Nintendo intentaría ser pionera dentro del entretenimiento electrónico portátil. Yokoi tuvo la idea de usar las partes básicas de una calculadora como los botones y la pantalla de cristal líquido para realizarlo. El resultado fue la serie Game & Watch, un reloj de bolsillo que incluía un juego sencillo para matar el tiempo. Años antes de que Mario se convirtiera en el icono de la compañía, el protagonista de esta serie era un caricaturesco hombrecillo que después conoceríamos como Mr. Game & Watch. A lo largo de 6 series y 58 modelos diferentes vimos a Gunpei Yokoi y su equipo, el Research and Development One, rediseñar varios esquemas de botones hasta llegar a la invención del ahora estándar D-pad. Para mí esto era como el futuro, ¿sabes? Era como tener el arcade, y además en mi caso era muy fácil conseguir que te lo compraran, ¿no? Porque además pues, es despertador. Entonces, pues, tiene 2 funciones, no estás comprando solo un videojuego, estás comprando algo que te sirve para levantarte temprano e irte a la escuela. Era un panorama nuevo que se estaba abriendo y te expandía las posibilidades de lo que podías representar. Y el chiste que ahora se ve como limitante es, bueno, tengo estas posibilidades, ¿cómo me puedo expresar dentro de ellas, ¿no? Yo creo que en ese marco es en el que se desarrollaban este tipo de juegos. Todo tecnológicamente en su momento difícilmente se percibe como una limitante, solo si tienes una visión futurista. Como que siento que este tipo de cosas como que son muy de juguete, ¿sabes? Como que se doble y se haga así, es como el niño que juega con el maquillaje de su mamá, ¿sabes? Un poquito, como se siente bien. No sé, igual sueno como un poco fetichista, pero me da mucha satisfacción como hacer eso, ¿no? Y luego guardarlo en la bolsa y saber que está protegido y que lo puedo sacar en cualquier momento, y es como tener un artefacto mágico en tu bolsa, ¿no? Game & Watch pondría las bases de lo que sería el increíblemente popular Game Boy. Yokoi crearía Game Boy con la prioridad de que realmente fuera portátil y que diera a sus usuarios hasta 12 horas de juego con un set de 4 baterías AA. La gran diferencia con Game & Watch era que Game Boy, al igual que el Microvision, te permitía cambiar de software, gracias al uso de cartuchos sin la necesidad de cambiar por completo el hardware. Después de que varios sets de NES estuvieran acompañados de títulos de Super Mario, se esperaba que Game Boy siguiera sus pasos. Pero en un movimiento inesperado, Tetris sería la killer app con la cual Nintendo conquistaría el mercado de las portátiles. Hank Rogers fue el responsable no solo de conseguir los derechos de Tetris en la Unión Soviética para publicar ports del juego, sino también de convencer a Nintendo que el juego era perfecto para que la portátil fuera llamativa no solo para los niños, sino para todo el público. Tetris es posiblemente el primer juego mainstream de la historia, el primer juego que cualquier ser humano puede jugar y se divierte y lo entiende rápido. Apela al ocio inmediato del ser humano que quiere acomodar cositas. Es este juego que tiene una sesión de menos de 1 o 2 minutos y que puedes volver a empezar inmediatamente. Es un cometiempo Tetris, y es un cometiempo que de nuevo apela a cosas bien primitivas de nuestro cerebro. Logró tener esta penetración tan fuerte en el mercado para que todo el mundo pudiera acercarse a Tetris, todo el mundo pudiera jugarlo, llevar a todos lados, se entendiera, y pues hoy en día lo llevará a ser el juego más vendido en toda la historia, definitivamente. Entonces creo que las portátiles fueron un valor y un pilar fundamental para el éxito que hoy en día tiene Tetris en el legado de la historia. Pero cualquiera puede acercarse y entender cómo funciona con verlo 30 segundos. O sea, no necesitas explicarle a alguien, nada más se lo pasas y tal vez el juego se explica solo. Y eso tiene un valor tremendo. Sería muy difícil llegar a la misma cantidad de gente con Batman o con Zelda mucho después, ¿no? No tendría la forma de transmitir un concepto básico de diversión a un público tan amplio de otra manera. Para cuando Game Boy fue lanzado, Atari ya tenía en el mercado Lynx,
la primera consola portátil a color de la historia, que fue desarrollada por Epyx, originalmente con el nombre de Handy. Fue una consola muy interesante, pero aunque tiene muchísimo poder, fue muy subexplotada porque no había mucho third party. Algo que tenía bueno en su diseño, que tenía la posibilidad de rotar la pantalla para jugarlo si era zurdo. Ya veníamos de la historia que tuvo Atari de venta de consolas, de cartuchos, de arcades, y ver el aparato así portátil era un super lujo, porque si de por sí ya tener un Game Boy era un lujo, tener un Lynx era todavía más. Aunque Atari Lynx contaba con características únicas para su tiempo, como un diseño ambidiestro de controles, reescalado de sprites y hasta la capacidad de conectar 17 consolas al mismo tiempo, Atari mantenía una mala reputación con los retailers debido a la crisis del 83. Sus ventas se fueron diluyendo poco a poco y aunque Lynx tendría un rediseño, con mejoras en audio, ergonomía y batería, estos no fueron suficientes para rescatarlo. En Japón, Game Boy tuvo que enfrentarse a dos rivales que reutilizarían la tecnología de sus consolas caseras para hacerle frente. NEC con un PC Engine portátil y Sega con Game Gear, un Mark III modificado para poder llevarlo en tu mochila. NEC decidió hacer una portátil compatible con las HuCards de su popular PC Engine, ofreciéndonos la opción más potente del mercado, que hasta tenía la capacidad de sintonizar televisión donde quiera que estuviéramos. No fue exactamente Nintendo el que puso la capacidad de jugar la misma experiencia en consola que en portátil, ¿no? Entonces, pues tenías la consola casera simplemente en versión móvil. Tener una cosa de estas era extremadamente cara. ¿Y en qué prefieres gastártelo? ¿En la consola o en los juegos? O sea, creo que como niños teníamos o jóvenes teníamos una elección muy clara. Siempre quise uno. ¿Sabes qué recuerdo con esto mucho? El vigilante de la unidad de donde vivía mi tía tenía uno y no jugaba. Veía la televisión en él y entonces lo ponía así y siempre estaba viendo tele y yo decía, ¿por qué está viendo tele si tiene un Turbo Express? Güey? También le puedes poner aquí un aparato para que te decodificara y te llegara la señal de la televisión. Entonces en esos tiempos a la gente que querían ver la televisión estando en un viaje, y esta consola te lo otorgaba también de alguna manera. Esto fue una maravilla realmente. Sobre todo siendo una consola que es más potente y que se le acerca un poco al Super Nintendo. Imagínate tener este tipo de juegos aquí, que ya no se ven tan pequeños, tan chivis o tan limitados como en Game Boy. Sega por su lado apostó por modificar su Mark III o Master System como nosotros lo conocemos. Y al igual que Lynx, Game Gear era una consola a color con la que podías jugar aún en la oscuridad gracias a su backlight. Fue atractivo para Sega desarrollar videojuegos que pudiera lanzar en ambas plataformas. Además de que Game Gear contó con su buena cantidad de exclusivas y accesorios, gracias a esto se convirtió en una de las portátiles más recordadas por los jugadores. La primera reacción que yo tuve es de cómo lo hicieron. O sea, cómo pueden meter tanto en una pequeña pantalla. Yo me acuerdo haberla visto en una revista y fue nada más así ver la imagen y decir, es la versión mala del Game Boy. O sea, el diseño, el color de Sega, los títulos que tenía, en esa época era muy difícil que alguien de, no sé, de 15 años o menos tuviera su propia televisión en su cuarto. Aquí ya la tenías. Tenía una gran desventaja. Necesitas tener alimentación de luz desde atrás de la pantalla para tener el contraste que se necesita con los colores. Para tener ese backlight necesitas tener prendidos LEDs. Y en aquel entonces no había LEDs de ese costo para que funcionen. Entonces literalmente son pequeños foquitos. Y pues eso consume bastante energía. Necesitas 6 baterías. Entonces esto complicaba mucho las circunstancias. Y bueno, nuestro país nunca fue muy dado a salir de Nintendo, ¿no? Aunque Game Boy tenía dominado el mercado casi por completo, Game Gear fue el único que logró competir con el éxito de Nintendo durante algún tiempo. Quien por su parte se hizo líder del mercado desde el lanzamiento de Game Boy. A pesar de que Game Boy no era la opción más poderosa ni la mejor gráficamente, su precio y eficiencia en baterías le hicieron la opción más atractiva para el público en general.
incluyendo a aquellos que no necesariamente eran jugadores. Desde muy pequeños crecimos sabiendo que Nintendo era la marca, era el publisher, era lo mejor que tú podías esperar como videojuegos. Posteriormente se abría esa gama de posibilidades y uno como consumidor te ibas dando cuenta que había otras opciones. Uno de niño, quizá un poco más inocente, no te interesa conocer otras cosas en ese momento y te enfocas a que quieres lo que es más popular, lo que todo el mundo tiene, lo que todo el mundo está hablando, y por eso querías un Game Boy, por eso querías algo que fuera Nintendo, ¿no? Entonces, ya tuvieras en casa un NES y luego lo completas y cerrabas el círculo con Super Nintendo, pues creo que era la época dorada para cualquier niño que creció en los 90s. Yo tenía o sea, las tenía que alimentar a las dos, ¿no? Son como 2 hijos, entonces no puedes dejar uno desatendido. Lo único que sí recuerdo que costaba bastante, o por lo que mi mamá me podía hacer bastante quejas, era por esto, ¿no? Las baterías. Que si bien tenía un rendimiento bastante alto, las baterías nunca han sido algo barato, ¿no? Y ya sabes, el típico de que, no, ya no sirve, y que las frotabas, o que las chocabas, y luego las combinabas, y le quitabas la del control y se la ponías, o la del radio. Había un buen de mitos, ¿no? También de, no, ponle aluminio y la metes al congelador, y entonces ya como que recarga, y pues obviamente no servía, pero tú creías que sí. Nintendo reforzaría la popularidad de su portátil con Super Game Boy y Game Boy Pocket. Por un lado, Super Game Boy era básicamente el hardware de la portátil en un cartucho de Super Nintendo, y permitía a los jugadores disfrutar de sus juegos portátiles en sus televisores. Algunos hasta tenían mejoras en sus paletas de colores que superaban la limitante de 4 tonalidades que había en el hardware original. El Donkey Kong que salió a la par del Super Game Boy era el primer juego que realmente utilizaba el Super Game Boy con todas sus capacidades, ¿no? Le ponía colores, tenía unos fondos especiales. Sentías como que había una experiencia de upgrade. Tu propio juego de Game Boy tenía más cosas escondidas, y si tenías un Super Game Boy eras capaz de encontrarlas. Te regresaba el portátil a la sala. Te ayudaba, ¿no? Porque decías, bueno, ya no gasto baterías. Pero aún así creo que se perdía un poquito la experiencia, ¿no? De tener así en tu mano y estar así jugando, o estar en la cama, o sea, es unas por otras, ¿no? Para Nintendo era inevitable que hubiera un rediseño en su consola, más allá de sus nuevos skins como en la serie Play It Loud, por lo que lanzaron Game Boy Pocket, una versión más compacta que efectivamente cabía en tu bolsillo. Japón era la capital tecnológica del mundo, y como que el Game Boy fue parte de un diseño de electrónicos que marcaron una generación completa. Fueron 10 años, o sea, es una portátil que duró 10 años. Yo sé que siempre digo que el hardware no importa y que lo que importa son los juegos, pero creo que en el caso de las portátiles sí es un factor súper relevante hablar de cómo se siente al tacto en la parte donde consumes las cosas. Se tiene que sentir bien presionar los botones, el D-pad se siente también muy bien. Me da mucho más placer como interactuar con esto que interactuar con el Game Gear. O sea, es demasiado grande, se siente hueco, tienes que sacar la mochila. ¿Necesitas que el juego sea color? O más bien lo que quieres es que no tengas que sacar la mochila y que quepa en tu bolsa. Para 1996, Game Boy ya nos había dado una increíble y variada librería para todos los gustos. Aquella portátil que en su lanzamiento había sido considerada como vieja, había superado todas las expectativas de la industria. Pokémon fue un fenómeno sin precedentes. Game Boy era la plataforma perfecta para que los usuarios pudieran pelear e intercambiar monstruos a través del cable Link. Su éxito le dio un boost de vida a la portátil, además de que disfrutó de sus mejores años en ventas históricamente. Era un fenómeno mundial, tenías caricatura, tenías juegos, o sea, Super Smash Bros. Salían, o sea, fue un fenómeno que llegó con todo y para quedarse, y digo hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo un boom. Un factor decisivo, quizás no para definir que fue la consola portátil más exitosa de su época, pero sí fue la que lo llevó hacia separarse totalmente del resto. Para cuando Game Boy iba a cumplir una década, Nintendo lanzó la cámara digital más pequeña del mundo hasta ese momento. Game Boy Camera te permitía tomar fotos, además de que podías decorarlas, animarlas y hasta jugar algunos minijuegos con tu cara. Con la Game Boy Printer, además de imprimir tus fotos, con este dispositivo podías tener algunos de los logros de otros juegos en papel. Ahora es más sencillo que un niño tenga una cámara, pero en los 90s y antes
En ese momento que descubres que puedes tomar fotos y tener un pedazo del mundo de fuera guardado, pues te cambia la vida, ¿no? Y quieres empezar a tomar en todos lados y aparte las puedes ver en un momento, no tienes que esperar a que se revelen. Digo, tenías una memoria limitada, pero las puedes imprimir. O sea, es un gran juguete. No solo era eso, o sea, no solo era una cámara, sino tenía minijuegos. Y podías hacer hasta pequeñas historias animadas. Por este tipo de juguetes, pues Nintendo ha podido sobrevivir tanto tiempo. El éxito de Nintendo en el mercado de las portátiles fue tal que durante algunos años no hubo competencia después de Game Gear. Eso cambiaría cuando, motivados por la popularidad de Pokémon, SNK intentaba hacerse de un pequeño porcentaje del mercado. Neo Geo Pocket era el nombre de la portátil monocromática de SNK, la cual desafortunadamente saldría 3 meses antes de que Nintendo finalmente diera el salto al color. Con un hardware mucho más potente de lo que podría ser un Game Boy, con un diseño también mucho más conveniente, ¿no? O sea, el diseño horizontal era mucho más cómodo para jugar, el stick, fabuloso stick, muy bonito, muy bien hecho. Pero una cosa interesante, la gente conocía a Neo Geo por el arcade. Nunca Neo Geo tuvo un gran mercado en consolas caseras. ¿Quiénes eran los que conocían King of Fighters? ¿Quiénes eran los que conocían Metal Slug? ¿Quiénes eran los que conocían las franquicias que tenía Neo Geo? Eran los jugadores que podían ir al arcade. Eran jugadores que ya eran hardcore. De nuevo, una minoría. Sí, me volví algo inseparable del Neo Geo Pocket por un rato. Me parece un gran producto en muchos sentidos. Tiene pues, bastantes cosas integradas en el firmware que me parecen muy curiosas, ¿no? Esto de ver tu horóscopo, digo que no me sirve para absolutamente nada, pero muy japonés, ¿no? De ver el calendario, ponerle alarmas. Me parecía muy simpático que tuviera esas funciones. Remitía un poquito a ese PDA de los 90, ¿no? A menos de un año del lanzamiento de Neo Geo Pocket, SNK actualizaría la portátil con un nuevo hardware a color. Esta sería de un pequeño culto gracias a sus juegos de peleas, pero lamentablemente quedaría eclipsada por la competencia. Game Boy Color no era muy diferente en sus capacidades a su antecesora. Toda la librería de Game Boy era compatible, aunque sí contaría con exclusivas que explotarían por completo el potencial de esta nueva portátil. Como su nombre lo indica, Game Boy Color te permitía tener hasta 56 colores simultáneos en pantalla, pero mantenía la resolución del Game Boy original. Yo creo que el color sí era algo que esperábamos, la gente que consumíamos Nintendo y Game Boy. Nunca era algo que nos surgía, pero cuando llegó el color fue como, supongo que para la gente que tenía tele en blanco y negro y de repente llegó el color y ya querían ver todo lo que habían visto, pero en color, y entonces los ponías así a ver qué hacía. Sabes que una consola es muy exitosa en el momento que todos empiezan a sacar periféricos así rarísimos, entonces acaba que la lámpara así, luego la lámpara arriba y la pila recargable y unos grips para que fuera como control. Había manera de sortear que no tuviera luz. Las portátiles creo que son fundamentales. Cuando veo este tipo de consolas, a mí me remite totalmente a mi infancia. Mi primo y yo tenemos esta costumbre de intercambiar juegos, de prestarnos consolas, las portátiles. Él tenía el Color, por supuesto. Estar jugando o en casas de las tías todos aburridos y cada quien con su Game Boy. Porque pues, en ese momento a veces no puedes llevar tus consolas porque le fuera a pasar algo. Pues eran tardes inolvidables. Estar sentado en el asiento de atrás de un auto, cazando la luz de una ventana, ¿no? Mientras todos los demás piensan o hablan de otras cosas, yo estoy metido en un mundo que nadie conoce. Era el escape perfecto al alcance de tus manos. Creo que en su corazón Nintendo sigue siendo una compañía de juguetes, ¿sabes? O sea, piensan como un juguetero. Entonces tienen como ese pensamiento lateral siempre, como ¿cómo hago para que esto sea divertido? ¿Cómo hago para que una cámara sea divertida? Ah, pues meto juegos y puedes usar tu cara y la puedes meter ahí. ¿Cómo hago para que una impresora sea divertida? Ah, no, pues con la cámara te puedes tomar fotos y... ¿Cómo hago para que el cartón sea divertido? ¿Cómo hago para que un cable para transferir datos sea divertido? ¿Cómo aprovechamos tecnología o X recurso para convertirlo en algo con lo que sea divertido interactuar, ¿no? Y creo que eso es parte de la razón por la que Nintendo siempre ha sido el rey de las portátiles.
Aunque pequeñas, las portátiles han sido un pilar importantísimo para la industria. Su historia estaría lejos de terminar. ¿Quién imaginaría que en esta carrera no ganaría necesariamente el músculo, sino quien tuviera la opción más práctica y sencilla? No se pierdan el próximo episodio de Boost Power, en el cual hablamos de las portátiles más allá del color.